Fran, más allá de la pizarra. Le siguen con comportamientos de hombre o macho. Eso es crudo lo que va a decir. ¿Qué recibe uno a cambio? Vos sos un M, porque la educación de uno lo lleva a tomar decisiones de acuerdo a cómo lo ha formado su familia. Mi nombre es Frank Sotocampo. ¿Por qué mi nombre es Frank? Mi nombre es Frank porque mi madre y mi padre eran admiradores profundos de Frank Sinatra, más conocido en el mundo de la música de Estados Unidos y Europa como La Voz. Entonces, por eso yo me llamo Frank, porque ellos tomaron el nombre de Frank Sinatra, ¿sí? Yo nací en Cali, en un barrio que se llama Atanasio Girardot, un barrio de clase media en ascenso, y hoy en día pues ya no lo es un barrio de clase baja, ¿sí? La mejor casa de ese barrio era la de mi padre. Mi madre se separó a los 2 años de mi padre. Yo tenía 2 años, mi hermano tenía 1 año. Mi padre era el mejor vendedor de Botero Salazar, una compañía de electrodomésticos como las que existen hoy en día, que se transformó y tomó otros nombres. Y bueno, en la universidad me fue muy bien, pero insólitamente cuando llegué a séptimo, no sé qué pasó, yo no lo recuerdo, y terminé haciendo mi carrera en los semestres finales con las personas de más dinero, y pues conocí un mundo que era diferente en el cual yo vivía. ¿Y qué me gustó más de mi carrera o qué me gusta? Hay cosas que me encantan, que son la redacción de prensa, me encanta el cine, la dirección de cine me gusta mucho, y me gusta la investigación académica fuertemente. La docencia me satisface muchísimo. Cuando estoy con los estudiantes siento diversión, alegría, tengo un propósito de con ellos construir cosas, desarrollar actividades, lograr que aprendan, ingeniármelas para poder crear diferentes formas de lograr el objetivo del aprender en ellos. Yo diría que mi vida personal y profesional tiene constantes desafíos en mis proyectos de vida que van variando en la medida en que pues voy caminando y proyectando mi vida, desafíos en los retos que me propongo y en los retos que me pone la universidad donde trabajo actualmente, y pues esa es un constante devenir, estar tratando de lograr los alcances, los propósitos, las metas, los objetivos que tengo para poder sacar adelante tanto mi proyecto de vida como las actividades laborales y profesionales que me son encomendadas. Voy a hacer un recorderis del pasado. Cuando ejercí el periodismo durante 5 años, debido a que tengo la carrera de comunicador social y periodista, eso me absorbió totalmente la vida. Y yo creí que al pasar a la docencia, de pronto eso se iba como a minimizar un poco, se iba a reducir en un porcentaje sobre mi vida personal. No, por el contrario, antes como que se le aumentó por ahí el 50% más. Entonces, eso implica que yo permanezca en un trabajo continuo, tanto con los aspectos administrativos de la universidad como dedicado a los estudiantes. Siempre estoy atento a lo que ustedes necesitan y trato de solucionar o trato de trabajar con ustedes algún asunto temático. Yo tengo una vida, diría que por ahí del 90-95% dedicada a esa actividad de la enseñanza. La niñez mía, una niñez fantástica, una niñez con una mamá que me hablaba absolutamente de todo, aunque en ese momento ni siquiera ella era bachiller, lo fue posteriormente y después ingresó a la universidad. Era una mamá que me hablaba a los 3, 2, 4, 5 años, me hablaba de política, me hablaba de sexo, me hablaba de la familia, me hablaba de la religión, me presentaba hechos y acontecimientos noticiosos de índole nacional e internacional continuamente. Y yo crecí con una acogida respecto a mis expresiones y manifestaciones en forma libre. Por lo tanto, conmigo es bastante difícil y me ha costado trabajo en la relación matrimonial y en los noviazgos que tuve, que una persona me esté como tratando de encerrar en algo,
es muy difícil, o incluso en mi vida laboral, en mi vida personal, que me esté planteando, porque yo lo que hago es consultar por el tipo de mamá que tuve y que tengo aún. Yo lo que hago es consultar muchas versiones para poder construir mi propio discurso. Y quizá ustedes conmigo en sus cursos sienten eso. ¿Cuántas versiones van a consultar ustedes? ¿Cuántas fuentes van a tener para poder construir algo? Entonces, esa situación que pues creo y considero que es bastante ventajosa, porque eso le da a uno la posibilidad de ser una persona muy constructiva, crítica y creativa. En los escenarios masculinos, los otros compañeros hombres, sí, amigos o conocidos, le exigen a uno ciertas cosas. Es que le exigen a uno, le exigen con comportamiento de hombre o macho. Entonces, por ejemplo, a mí, es crudo lo que voy a decir, me decían, vamos donde estas chicas, ¿cierto? Ustedes saben de qué estoy hablando. Yo nunca accedí a eso porque no me interesaba, porque mi educación me llevaba bueno, estamos en lo mismo, me llevaba a considerar otras cosas más importantes que eso. Vamos a consumir marihuana o cocaína, que estaba, por ejemplo, en mi adolescencia muy en auge en Cali, ¿cierto? A mí no me interesaba eso, me abro. Entonces, ¿qué recibo uno a cambio? Vos sos un M. Vos no sé qué, siempre es el M, ¿cierto? Vos no servís para nada, lárgate de aquí, cosas de ese tipo, ¿cierto? Pero a mí no me interesaba. Uno se va y hace su propia vida porque la educación de uno lo lleva a tomar decisiones de acuerdo a cómo lo ha formado su familia, en este caso mi mamá y mis abuelos. Entonces a mí eso me importaba 5, ¿cierto? A mí lo que me importaba era que yo no fuera a afectar mi vida, porque yo lo tenía clarísimo. Ahorita dije que mi madre me hablaba y a mí y a mi hermano nos hablaban sobre las drogas. Nosotros conocíamos todas las drogas, todos los efectos académicamente. O sea, yo conocía qué era la marihuana, qué hacía la cocaína, qué hacía el LSD, qué hacía la heroína, todo lo conocía perfectamente porque mi madre nos leía, ¿cierto? Y así como conocía eso, también conocía qué estaba pasando en Cuba con Castro, qué estaba pasando con el sandinismo en Centroamérica, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ella nos leía todo eso. Entonces yo tenía una visión de mundo, aunque nunca había salido de Cali cuando era joven, ¿cierto? Pero yo conocía eso, ¿sí? Soy cero machista, yo no soy feminista, pero soy cero machista, y usted me conoce, yo no impongo cosas de ninguna manera. La persona piensa libremente cuando está frente a mí. Y si un estudiante, porque ya ha habido varios casos, unas 10, quizá unas 12 veces, me presenta una actividad con una propuesta diferente a la que yo solicité, y si está bien elaborada, bienvenida es y será calificada muy bien. Sí. Una pregunta que tiene que ver con los cambios de pensamiento que tienen las personas. Una cosa era conquistar, y creo que ustedes van a vivir lo mismo, una cosa era conquistar a Frank cuando tenía 18, 19 años, 17 años, y otra cosa cuando tenía 30, y otra cosa cuando, bueno, eso ya no se da pues por las cuestiones del matrimonio, pero otra sería a los 50 y actualmente, ¿cierto? Por ejemplo, con la primera novia que tuve, iba atrás en mi carrera, ¿cierto? Pues era muy fácil, ¿cierto? Era simplemente qué bonita es, que me llevaba a la casa, que comía con ella, que salíamos a cine, que íbamos a eventos deportivos, a eventos de música. Era muy fácil, ¿cierto? Pero años después eso cambió. A los 30 años la cuestión es distinta. Y posteriormente volvió a cambiar otra vez. Entonces las cosas se volvieron dejaron de ser la belleza, la alegría y todo eso, aunque siguen ahí presentes, porque si no hubiese conquista, ¿cierto? Sería algo que no sería como que contribuyera a uno, ¿cierto? Pero si me preguntaran de hace unos 15, 20 años, yo diría que entre 15 y 20 años, la conquista sería totalmente distinta, porque lo primero que yo examinaría de esa persona sería cómo habla del mundo, su intelecto. Es totalmente distinto. Yo empezaría cómo habla del mundo, voy a decir algunas cosas fuertes, cuál es su intelecto, cómo se expresa sobre los hechos, los acontecimientos, sobre los conocimientos, y después pasaría a algo que es cómo es el sexo con esa persona, ¿cierto?
Entonces es otro factor importante. Me voy a confesar, lo primero que le veo a una mujer es que tenga un rostro y una mirada, les va a resultar extraño, soez. Yo veo eso, si no lo tiene, me abro. Si su voz le suena mal, le suena como así como extraña, también me abro. ¿Sí? Pero lo primero, lo más importante para mí es que su rostro sea, digámoslo en términos claros, vulgar. Sí, efectivamente sí. Tuve mucho dolor, mucho sufrimiento cuando me enamoré la primera vez. Tenía algo así como 17 años y medio, casi 18. Precisamente la compañera de la universidad que venía semestres atrás. Venía un semestre atrás o 2 semestres atrás, no recuerdo. Y me dolió muchísimo el proceso de ruptura, de separación, ¿sí? Ese asunto no voy a contar por qué fue la ruptura, pero no fue por amor ni de parte de ella ni de parte mía. Otra situación de un contextos familiares, ¿sí? Y fue difícil. ¿Cómo conocí a mi esposa? Conocí a mi esposa porque habíamos trabajado juntos en la alcaldía de Cartago, muchos años atrás. Y pues teníamos no teníamos química, pero cierta afinidad, cierta cercanía, y nos tocaba hacer algunas cosas juntos, pero en ese tiempo no se dio absolutamente nada. Pasaron unos años, ya ella no trabajaba en la alcaldía, yo tampoco trabajaba en la alcaldía, yo estaba fuera del país y se me ocurrió llamarla y ahí comenzó todo, ¿sí? Hablamos un rato, cuando le dije que cuando regresaba a Colombia, regresé y le propuse que si la podía ir a visitar, y bueno, eso que antes era solo una amistad se convirtió gradualmente en una atracción fuerte y empezamos ese proceso, y rápidamente estábamos viviendo juntos y también rápidamente estábamos constituyendo un hogar y armando los proyectos en pareja, etcétera, etcétera, hasta donde estamos en la actualidad. Estar en un semillero con Frank es bastante exigencia. Él es una persona que no se conforma con mínimas cosas, es una persona que siempre te está exigiendo, es una persona que siempre intenta sacar de ti lo mejor posible y no le gustan las cosas mediocres. Entonces, estar con Frank en un semillero significa que vas a hacer las cosas súper bien y que vas a dar todo lo que puedas como profesional. Sí, considero que Frank ha sido uno de esos profesores que dentro de esta corporación me ha enseñado a crecer como profesional, me ha marcado en cuanto a los temas académicos, me ha explicado y enseñado con tanto amor como él solo sabe hacerlo, que para mí sin Frank no sería lo que hoy soy a punto de graduarme. El profesor Frank Soto es un referente en la enseñanza, definitivamente. Su experiencia y conocimiento en el tema de comunicación social lo ha llevado a diferentes ámbitos. Uno de ellos es como gran escritor, y debido a eso te puede tomar como referente dentro del programa. La verdad, siendo muy sincero, no lo veo como referente en la enseñanza. Pero digamos no por una circunstancia personal de él, sino porque hoy en día los tiempos han cambiado mucho en cuanto a la pedagogía, y el centro, digamos, del ejercicio pedagógico no está en los profesores, sino que está en los estudiantes, ¿ya? Más que todo por eso. Por supuesto, ya que Frank es una persona demasiado culta y aporta con su conocimiento valor a cada persona que está a su alrededor, y con su carisma de igual manera sobrepasa todas las barreras. Bueno, hablando de referentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y más que todo en el programa de comunicación social, claro que sí, es un referente porque desde las dinámicas que giran en torno a la investigación, que es uno de los campos importantes también donde lo conozco, donde he tenido toda la oportunidad de compartir con el profesor Frank, es muy pertinente en este campo. Entonces
completamente de acuerdo en sus apreciaciones, en sus dinámicas, en sus procesos, de cómo orienta la parte investigativa en el programa. El profesor Fran lleva muchos años con la institución, eso es lo primero que hay que decir. Y adicional, es un comunicador social que ha aportado grande con sus logros, con sus escritos, tiene muchos libros publicados, entonces eso hace que toda la formación que él tiene la pueda expresar y llevar a los diferentes escenarios académicos, pedagógicos, sociales y demás. Entonces para la universidad, para la corporación es muy importante, y para la sede de Uniminuto Puga especialmente, porque allí todos sus estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con él y de aprender de esas grandes experiencias que ha llevado a cabo durante toda su carrera profesional. La importancia que tiene él como profesor acá en la universidad es la misma que todos los compañeros docentes que estamos pues acá. Pues prácticamente todos tenemos las mismas obligaciones y las mismas condiciones contractuales. Entonces cada uno pues tiene una parte importante en el desarrollo pues, del ejercicio pedagógico en cada uno de los programas académicos de la institución. No solamente para la universidad, Frank es importante, sino también para los compañeros, ya que es un referente, es una persona que es muy dedicada, muy organizada, y todo lo que se propone hacer lo logra de una manera excepcional. Entonces por eso es una persona que tiene mucho valor y en la universidad aporta demasiado. Bueno, para esta universidad representa no solamente desde el componente personal, sino también desde el componente profesional, todos sus aportes en la parte investigativa, en la parte de la docencia, pues dependemos de esos conocimientos, dependemos también de esos procesos investigativos. Uy, con Fran muchas cosas. Cuando iniciamos hace mucho tiempo, pues Fran es una persona muy cuidadosa, cautelosa, parca. Digamos que al inicio, cuando lo conocimos, no teníamos muchos temas para socializar, no porque no fuéramos o tuviéramos experiencias conjuntas, sino porque su forma de ser así lo expresaba. Pero después de un tiempo de irnos conociendo, y sobre todo en la pandemia, que fue un cambio grandísimo que se nos presentó a todos, tuvimos la oportunidad de socializar después de eso un poco más. Con él he aprendido muchísimas cosas, el lenguaje, la manera de expresarme, cómo debo decir las cosas, hasta cuándo puedo decir las cosas, porque pues como comunicador siempre nos está haciendo esa crítica constructiva de cómo debemos expresarnos. Entonces de él he aprendido muchísimas cosas, afortunadamente. Pues más bien, ¿qué no hacer? He aprendido a no ser imprudente, a no lanzar comentarios que no van al lugar. Eso sí lo he aprendido bien a partir del ejemplo del profesor Frank. Bueno, de Frank he aprendido mucho, pero principalmente uno, recién ingresé a la universidad, usualmente le decíamos Frank. Yo le decía, es Fran. Entonces él me corrigió un día y me dijo, no es Fran, es Frank. Entonces de ahí en adelante yo le digo a Frank con K, siempre. Entonces esa es una anécdota y esa es una lección que aprendí de él, a pronunciar muy bien su nombre. El profesor Fran, en sus experiencias y de sus consejos, desde lo personal y desde lo profesional, pues son muchísimos aprendizajes y muchísimos consejos que tenemos en este diario caminar. Pero recuerdo muchísimo y valoro bastante su responsabilidad, valoro bastante su organización para entregar los productos, para entregar los informes, para compartir lo aprendido. Entonces, de esos consejos, recuerdo eso y lo tengo muy presente.
la organización y la responsabilidad con el cumplimiento de sus trabajos. Con Fran compartimos muchos espacios, sobre todo a la hora del almuerzo. Ambos somos de Tuluá, entonces nos queda ese espacio, digamos, aquí al mediodía, donde nos podemos sentar y compartir temas totalmente diferentes a lo académico. Entonces, muchos temas personales. A Fran le encantan los gatos. Si hay algo que lo mata, es un gato. Entonces, él tenía un gato por la cuadra, lo llamaban pirata. Le hizo casa con todos los de la cuadra, lo recogieron, lo llevaron, lo operaron y demás. Esa es una de las tantas. Otra también que compartimos con Fran es que nos echa muchos cuentos y uno nunca se imagina que Fran, por ser esa persona que nos encontramos, un señor, un caballero, nos cuenta historias, pero unas historias súper chistosísimas de películas que se ve, unas películas todas raras, todas diferentes, pero sensacionales. Entonces ese humor que él tiene, un poco negro en ese humor, pero que hay que saberlo manejar, para mí eso es una experiencia muy significativa, muy agradable. Me encanta compartir con Fran, me encanta hablar con él, compartir, como le digo. Otra, hace años, por ahí unos 2 años, en la mitad aquí de la institución, en esta zona verde, llegaron los pellares y hicieron nido y sacaron 2 polluelitos. Pero los pellares, por donde van pasando, van dejando sus heces. Y resulta pues que las señoras del aseo y la parte administrativa dijeron, no, hay que sacar los pellares de aquí, pues porque la universidad se ve sucia. Usted viera la campaña que hizo Fran para que no sacaran los pellares. Eso movió toda la universidad, llamamos a todo el mundo, lo ayudamos. Y los pellares estuvieron ahí hasta que entre todos se pudo hacer un traslado. Pero con Fran el tema de la protección de los animales es muy importante. Entonces, como les digo, a Fran le encantan sobre todo los gatos. Y él tiene gatos en su casa y los gatos los tiene, él les puso rejas en las ventanas y demás para que no se le vayan. Pero es un tema muy chévere, una experiencia muy bonita que he podido compartir con él. Y la última es que pues aquí venían los gallitos, entonces él echa comida a los animalitos que vienen, y en una de esas descubrimos que uno de los gallos había perdido la vista, había perdido la visión de un ojo y no podía ver en tercera dimensión. Entonces el gallito se perdía y no podía comer muy bien. Pues con Fran le dije, cojamos el pollito, me lo llevo, y de verdad así lo hicimos. Y entonces en estos momentos yo tengo el gallo en la casa, pero pues todo con la complicidad del profe Fran. Entonces, como les digo, pues es un tema muy chévere poder compartir con el profe eso. Es muy difícil, la verdad, porque el profe tiene una personalidad que es un poco difícil. Lo único que podría mencionar es que hace un tiempo frecuentábamos el mismo grupo de compañeros a la hora del almuerzo, y entonces lo que nos llamaba mucho la atención en ese tipo de encuentros era escuchar alguna respuesta del profesor Frank, porque pues como él es muy cerrado en su círculo social, entonces era bastante llamativo escuchar algún tipo de afirmación de parte frente a los temas pues varios que conversábamos en la hora del almuerzo. Claro que sí, con Frank tengo muchas experiencias personales, pero una de ellas es que cuando algunas veces él está en los salones de clase con los estudiantes y de pronto yo paso, yo entro, lo abrazo, le doy besos, o si estoy en el tercer piso y lo logro ver, le grito, Fran, te amo, y él se sonroja y se pone muy nervioso porque yo le digo todas esas cosas. Bueno, una experiencia, y es algo muy, muy enriquecedor también. Tuve la oportunidad de acompañarlo y de ser la presentadora de uno de sus libros en la feria del libro en Cali, y también fui la persona que acompañó la presentación y el desarrollo de todo su libro. Y de esta experiencia pues lo más importante fue cómo el público, cómo las personas que asistieron a este evento pues se encontraron con el libro, se encontraron con la persona, se encontraron con los saberes que se tienen en este libro. Entonces fue una experiencia muy significativa desde esa parte. Y desde lo personal pues hemos podido compartir muchas anécdotas de nuestra vida, de su familia, de la familia personal, y
son experiencias que nos enriquecen muchísimo y nos hacen parte el uno del otro.